Imagina esto. Un mundial programado. Estadios listos. Países clasificados. Millones de fanáticos esperando el torneo más grande del planeta. Y de repente, el mundial simplemente no se juega. Suena imposible, ¿verdad? Pero ya pasó. En la historia del fútbol hubo dos Copas del Mundo que jamás se disputaron. 1942 y 1946. Y todo se detuvo por una sola razón, una crisis global imposible de controlar. Ahora, con el Mundial 2026 organizado por Estados Unidos, México y Canadá, algunos expertos se preguntan algo inquietante. ¿Existe realmente la posibilidad de que un mundial vuelva a estar en peligro? ¿Podría repetirse algo parecido a lo que ocurrió en 1942? Hoy vamos a hablar de la historia del mundial que nunca existió, y por qué algunos creen que 2026 podría enfrentar problemas inesperados. Prepárate porque esta historia tiene guerra, política, propaganda, conspiraciones, y uno de los momentos más extraños de la historia del fútbol. El mundial que debía jugarse en 1942. Para entender todo esto, tenemos que viajar a finales de los años 30. En 1938, el último mundial antes de la guerra se jugó en Francia. Italia ganó el torneo y se convirtió en bicampeona del mundo, después de haber ganado también en 1934. Todo parecía listo para el siguiente torneo en 1942. Incluso había países interesados en organizarlo. Entre los candidatos estaban Alemania, Argentina, Brasil. La FIFA planeaba decidir la sede en los años siguientes. Pero nadie imaginaba lo que estaba por ocurrir. En 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial. Y el mundo cambió para siempre. Cuando el fútbol desapareció del mundo. Durante la guerra, prácticamente todo el planeta estaba involucrado en el conflicto. Europa estaba destruida. Millones de personas estaban combatiendo. Las economías colapsaban. En ese contexto, organizar un torneo internacional con decenas de países era simplemente imposible. Por eso, la FIFA tomó una decisión histórica. El Mundial de 1942 fue cancelado. Y no solo ese, también el de 1946. Eso significó algo increíble. Durante 12 años no hubo Copa del Mundo. El torneo recién volvió en 1950 en Brasil. Es decir, toda una generación creció sin ver un mundial. El trofeo que casi roban los nazis. Pero la historia se vuelve aún más surrealista. El trofeo del mundial, conocido como la Copa Jules Rimet, estaba en Italia porque ese país había ganado el mundial de 1938. Con la guerra en marcha, existía un miedo real: que los nazis robaran el trofeo. Entonces ocurrió algo increíble. Un dirigente italiano llamado Ottorino Barassi tomó la copa del banco donde estaba guardada y la escondió en una caja de zapatos debajo de su cama. Cuando agentes nazis registraron el banco buscando el trofeo, no lo encontraron. Y cuando registraron su casa, tampoco. Porque nunca imaginaron que el objeto más importante del fútbol mundial estuviera debajo de una cama en una simple caja de zapatos. Gracias a eso, la copa sobrevivió a la guerra. La extraña final del Mundial 1942. Aquí es donde la historia se vuelve todavía más rara. Aunque el Mundial nunca se jugó oficialmente, algunos historiadores hablan de algo curioso. En 1942 se jugó un partido entre Alemania y Suecia en Berlín. El estadio estaba lleno. Casi 98.000 personas asistieron. Para muchos en ese momento, ese partido era visto como una especie de final no oficial del Mundial. Alemania iba ganando, pero Suecia terminó dando vuelta el partido. Resultado final: Suecia 3, Alemania 2. Y según algunos relatos históricos, el régimen nazi se enfureció tanto con la derrota que varios jugadores terminaron siendo enviados al frente de guerra. Incluso uno de los futbolistas alemanes murió años después combatiendo en el conflicto. El fútbol estaba completamente mezclado con la política. El mito del mundial secreto. Pero la historia tiene todavía otro giro. Existe una leyenda muy famosa en el fútbol. Según algunos relatos, el Mundial de 1942 sí se habría jugado en secreto.
en la Patagonia Argentina. Esta historia fue popularizada por un escritor llamado Osvaldo Soriano, que hablaba de un torneo clandestino con equipos invitados y una final que duró un día entero. Pero en realidad, eso era solo un cuento, un mito futbolero. El Mundial nunca se jugó, pero la leyenda sigue viva. ¿Puede pasar algo parecido en 2026? Ahora volvamos al presente. El Mundial 2026 será histórico por varias razones. Primero, será el primer Mundial con 48 selecciones. Segundo, se jugará en 3 países al mismo tiempo: Estados Unidos, México, Canadá, y tendrá más de 100 partidos. Es el torneo más grande jamás organizado. Pero justamente por eso, también es el más complejo. Las preocupaciones alrededor del Mundial 2026. Aunque todo parece estar en marcha, algunos analistas han señalado varios riesgos potenciales. Por ejemplo, 1. Seguridad. Estados Unidos será el país con más partidos. Pero también es un país con altos niveles de eventos masivos y amenazas de seguridad. Organizar decenas de partidos con millones de turistas es un desafío enorme. 2. Política e migración. El Mundial será organizado por 3 países con políticas migratorias muy distintas. Algunos especialistas ya han advertido que las restricciones de visado podrían afectar a aficionados de ciertos países. 3. El tamaño del torneo. Con 48 selecciones y más de 100 partidos, el calendario será mucho más largo que cualquier mundial anterior. Eso implica más viajes, más logística, más riesgo de errores organizativos. Pero, ¿realmente podría cancelarse un mundial hoy? Aquí viene la parte interesante. En el mundo moderno, cancelar un mundial es extremadamente difícil. La FIFA mueve miles de millones de dólares con el torneo. Los contratos de televisión, patrocinadores y derechos comerciales hacen que el Mundial sea uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. Incluso durante la pandemia de COVID-19, el Mundial no se canceló, solo se movió de fecha. Por eso, muchos expertos creen que hoy es prácticamente imposible que desaparezca un Mundial como ocurrió en 1942. Pero la historia nos recuerda algo. Nunca digas nunca. El Mundial siempre depende del mundo. La Copa del Mundo siempre ha estado conectada con la política y la historia. Algunos ejemplos. El Mundial 1942 cancelado por la guerra. El Mundial 1978 marcado por la dictadura argentina. El Mundial 2022 rodeado de polémicas en Qatar. El fútbol nunca está completamente separado del mundo real. Y si algo aprendimos del pasado es que los eventos globales pueden cambiarlo todo. Hoy, el Mundial 2026 promete ser el más grande de la historia. 48 selecciones, 3 países organizadores, millones de fanáticos. Pero cuando miramos hacia atrás, recordamos algo inquietante. Hubo una época en la que el Mundial simplemente desapareció. 12 años sin fútbol mundial. Un trofeo escondido debajo de una cama. Y una guerra que cambió el planeta. Por eso la pregunta sigue siendo fascinante. ¿Podría el mundo volver a vivir algo así? Probablemente no. Pero si la historia del fútbol nos ha enseñado algo, es que las cosas más increíbles a veces sí ocurren.